nuestra cordial bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. Estamos compartiendo el libro de Hechos de los Apóstoles. Te dejamos con la programación del día de hoy. Que vendría el tiempo del Mesías, la gente no pudo entender ni al Mesías comprender. En tu palabra estaba el plan, pero no querían escuchar, y tu obra se terminó cuando tu Hijo expiró. Hechos de los Apóstoles, Hechos 24. 5 días después, descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Cuando éste fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle diciendo: Como debido a ti gozamos de gran paz, y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad, porque hemos hallado que este hombre es una plaga, promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo, y cabecilla de la secta de los nazarenos. Intentó también profanar el templo, así que le prendimos y quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Pero interviniendo el comandante Lisias, con gran violencia le quitó de nuestras manos, mandando a sus acusadores que vinieran a ti. Tú mismo, pues, al juzgarle, podrás informarte de todas estas cosas de que le acusamos. Los judíos también confirmaban, diciendo ser así todo. Habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablara, éste respondió: Porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén, y no me hallaron discutiendo con nadie, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. Ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres. Creo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, con la esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Pero pasados algunos años, vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas. Estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificado en el templo, no con multitud ni con alboroto. Ellos debieran comparecer ante ti y acusarme si contra mí tienen algo, o digan estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha cuando comparecí ante el concilio, a no ser que estando entre ellos prorrumpí en alta voz: acerca de la resurrección de los muertos soy juzgado hoy por vosotros. Al oír esto Félix, como estaba bien informado de este camino, les aplazó diciendo: Cuando descienda el comandante Lisias, acabaré de conocer vuestro asunto. Y mandó al centurión que se custodiara a Pablo, pero que se le concediera alguna libertad, y que no impidiera a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila su mujer, que era judía, llamó a Pablo, y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: Ahora vete, y cuando tenga oportunidad te llamaré. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltara, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. El capítulo 23 estaba justamente mencionando cuando Pablo estuvo en este concilio con los judíos, donde ellos dicen que le estaban interrogando por causa de las cosas de que se le acusaba.
hay que recordar que cuando Pablo se fue a hacer el sacrificio, el voto nazáreo, estas personas que ahora le están acusando no estaban ahí. Ellos no estaban ahí, nadie le estaba siguiendo al apóstol Pablo. Fue un judío que vivía por Asia, que le vio y que por lo visto había ya estado alborotando, tal vez alguien que estaba por Tesalónica. Entonces empezó a crear ahí escándalo. Este hombre es un problemático, ayúdenme a agarrarle. Así empezó a gritar. Ahí mientras él estaba haciendo el sacrificio. Entonces la gente vino encima de él, vino a querer golpearle, a querer apedrearle. Sin pensar, sin entendimiento, sin comprender. Solo porque escuchaban lo que otro decía. Pero el tribuno, el comandante, agarró y para salvarle al apóstol Pablo, le saca de entre ellos y le lleva hasta la guardia, se puede decir. A la guardia, ahí había una guardia ahí que controlaba todas las cosas. Y en ese momento Pablo le pide, déjame por favor, voy a explicarle lo que está pasando. Ahí le dice y él sale y habla con esa gente que estaba alborotando ahí. Y en ese momento él relata cómo fue que Dios le llamó, su conversión, y que también Dios le había dicho que en Jerusalén la gente iba a oponerse, iba a ser dura, y que por eso él tenía que ir a compartir a los gentiles. Y eso hizo que se cree más alboroto, más escándalo. Entonces este guardia de seguridad convoca, ahí recién él convoca al concilio, que significa a las autoridades judías. Y ahí él le presenta ante ellos, porque claro, una cosa es la turba, la gente común, y otra cosa es la autoridad. Entonces este comandante quería saber, quiero ver qué dicen las autoridades judías sobre esto. Y cuando estaban ahí, en pleno concilio, ¿qué ocurre? Cuando Pablo estaba diciendo, yo estoy viviendo con buena conciencia, el sumo sacerdote Ananías manda a bofetearle así, le hace tapar la boca con una cachetada. Y Pablo reacciona feo ahí, eso habíamos compartido, para que vayamos entendiendo qué está pasando acá. Después, ¿qué ocurre? Pablo nota que hay saduceos y fariseos, y esto es muy importante que él note eso, porque cuando él nota que hay saduceos y fariseos, él dice, hermano, yo soy fariseo, así él declara. Nosotros tanto prejuicio teníamos antes con fariseo, pero Pablo, ¿cómo está declarando? Soy fariseo, hijo de fariseos. ¿Y cuál es la creencia de los fariseos? Nosotros creemos en la resurrección de los muertos, tanto justo e injusto, y por eso me están juzgando. Y ahí ya los fariseos, entonces, este cree igual que nosotros, este no es ningún hereje. Vamos a ver la declaración que hicieron los fariseos, capítulo 23, versículo 6, dice, entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio, varones, hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Hay que entender muy bien cuál es el tema del apóstol Pablo. La esperanza de la resurrección de los muertos. Cuando dijo esto, versículo 7, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. No, este es nuestro compañero, este cree en nosotros, este es nuestro amigo. Los fariseos estaban a favor o en contra del apóstol Pablo. A favor. A él le estaban apoyando. Así está saliendo aquí. Porque versículo 8, los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Y se acuerdan que en una parte de los evangelios, ellos vinieron también a probarle a Jesús sobre esta cuestión. Le contaron ahí una historia de una mujer que tuvo 7 maridos y que todos sus maridos murieron. Al final murió también la mujer. Así le empezaron a hablar. Y Jesús les narra, ustedes hablan estas cosas porque no conocen la escritura de Dios. Jesús le habló así a los saduceos. Ustedes no conocen la escritura. Hay que entender muy bien, ahí Jesús no le empezó a narrar la interpretación suya, ni la mentalidad suya, ni a la nueva teoría. Simplemente le dijo, ustedes no conocen la escritura de Dios. Porque en la zarza, cuando Dios se le aparece a Moisés, le dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Dios no es un Dios de muertos, dice, sino de vivos.
No puede mencionar Dios a Abraham, Isaac y Jacob si ellos ya no existen, si ellos ya no están más. ¿Por qué les menciona? Porque siempre a Dios siempre está en ellos. Así le hizo notar. Entonces Jesús le hizo confirmar, ustedes realmente están equivocados. Estos hombres, Abraham, Isaac y Jacob, recibieron una promesa eterna. Por lo tanto, eternamente ellos van a permanecer y van a volver. Van a recibir lo prometido. Aunque en esta vida no recibieron, van a recibirla en el tiempo postrero. Tienen que recibir su promesa. Recuerden que la Biblia dice también que David también recibió una promesa y que va a reinar en la tierra que se le prometió. Bueno, hasta acá estamos entendiendo entonces este punto. Y entonces en ese momento ocurrió un alboroto, un escándalo, y el tribuno, el comandante vio, esto le van a matar a Pablo, ahí están, le saca de entre ellos. No es porque el tribuno vino, no, le voy a llevar acá, no. Ellos estaban a punto de cometer algo terrible, por eso le saca. Y ahí Pablo queda desanimado y escuchamos que Dios le habla. El versículo 11 dice, la noche siguiente se presentó el Señor y le dijo, ten ánimo Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testificas también en Roma. Es importante que si Pablo continuaba su predicación, es porque Dios le daba ánimo. No es que el hombre le daba ánimo, Jesucristo le daba ánimo. Por eso, ¿quién puede realmente darnos a nosotros ánimo para continuar este camino, para avanzar? ¿El hombre o Dios? Dios, Jesucristo, tiene que darnos ánimo. Si nosotros estamos pendientes del ánimo humano, entonces es probable que algunas veces nos decepcionemos. Pero si estamos pendientes del ánimo que Jesucristo nos puede dar, continúa, sigue adelante. El que persevera hasta el fin será salvo. Entonces no vamos a decaer. Y recuerden que el corazón de una persona que recibe el ánimo de Jesús es animar también a otra persona a continuar. Entonces lo contrario de dar ánimo, ¿qué es? Desánimo. Y eso es lo más común, ¿no? No sirven ustedes, están fracasando. Nadie cree lo que dicen. Son un inútil, son ta. Todas esas palabras que nosotros mencionamos animan o desaniman. Si vos te das cuenta que tu hijo es un inútil y le decís que es un inútil cada rato, ¿le está dando ánimo? Hay que pensar. Si vos te das cuenta que es flojo para la materia, flojo para cualquier cosa, y le continúa repitiendo, entonces le está levantando el ánimo, le está destruyendo. Esa es la mentalidad que muchas personas tienen. Imagínense acá cómo estaba Pablo. ¿Por qué Dios le está dando ánimo? ¿Cómo estaba él? Decepcionado. Con todas sus fuerzas, con todo su corazón, él estaba transmitiendo el mensaje de Dios. La gente quería matarle, le rechazaba. Algunos ya se habían juramentado en darle muerte. Vamos a matarle, complot. Es como para desanimarse. Y si vos ahí más le decís, oh, son fracasados, son inútiles, entonces peor va a estar. Es por eso que él estando en la cárcel, estando bajo condenación, él siempre hablaba con esperanza porque el ánimo que él recibió fue de Jesús. Porque él a Jesús es quien servía, no es al hombre. Claro, si nosotros estamos al servicio del hombre, para agradarle al hombre, para satisfacerle a los hombres, entonces necesitamos ánimo de hombre. Pero si estamos al servicio de Dios, al servicio de Jesús, para agradarle a Dios, entonces vamos a seguir en su trabajo. Su trabajo es anunciar su palabra. Eso es muy importante. Bueno, así estaba ocurriendo en este momento. Finalmente el comandante envía una carta al gobernador Félix para que por favor le atienda porque acá quieren hacerle algo terrible a este hombre Pablo. Y así poco a poco se ve que va cambiando la situación hecha misma por Dios. Como que Dios le está empujando a Pablo a ir más allá de lo que él quiere. Él solamente quería que se solucione este problema, pero Dios empeoraba. Dios hacía que vaya siendo más complicado porque Dios tenía plan para el apóstol Pablo. Finalmente llega hasta Cesarea, donde estaba el gobernador Félix, y así comienza el capítulo 24. 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. ¿Quién es este señor Ananías? Es un sumo sacerdote que tiene, según la historia, aproximadamente aquí
unos 85 años. El trayecto que tenía que hacer desde Jerusalén hasta Cesarea era como 100 kilómetros. Es poco si te vas a hacer un auto último modelo, ¿no? Y con asfalto. Pero si vas a viajar en caballo, camello o carreta, y además por caminos de montañas, piedras, ¿qué les parece? Para una persona de 80 y tantos años, ¿es fácil o no? Es muy difícil. Pero ¿por qué este señor está viajando? ¿Por el evangelio? ¿Por la palabra? ¿Para anunciar la palabra? ¿Para qué está sacrificándose demasiado este señor? ¿Qué es lo que quiere él? ¿Qué les parece? ¿Qué quiere? Acusar al apóstol Pablo. Porque él era un saduceo, ellos habían hecho un acuerdo con Roma, ellos estaban cuidando su posición, ellos estaban cuidando su estatus, la vida que estaban llevando, y este hombre apeligraba con su predicación. Porque la predicación del apóstol Pablo hacía que la gente quiera dejar de creer la manera que los saduceos estaban manejando las cosas de la religión. Nosotros sabemos que en el templo se recaudaba muchísimo, iba a decir millones de guaraníes, ¿no? Muchísimos denarios y talentos, así vamos a hablar. ¿Por qué? Porque la gente obligatoriamente tenía que venir y comprar, pagar impuesto al templo, impuesto a esto, comprar animales de ahí para hacer los sacrificios, y tenía que seguir la manera que la religión judía de ese momento establecía. Entonces se recaudaba muchísimo. ¿Y dónde iban estas recaudaciones? Algunos iban a los bolsillos de los saduceos y otros al gobierno de Roma. Pero entonces, ¿quiénes se beneficiaban? Ahí los que estaban en el poder. El pueblo miserablemente vivía, como ocurre hasta ahora. Pero que venga un apóstol Pablo diciendo, no, ya no es necesario eso. Ahora apareció Jesucristo, quien hizo un solo sacrificio para derramar su sangre por nosotros y hacernos libres del pecado, y a través de él podemos entrar en la tierra prometida, en el pueblo, en la esperanza, todas estas cosas. Entonces la gente, ¿qué hacía? Vamos a dejarnos ya de todas estas cosas entonces. Vamos a dejarnos ya de todos estos engaños, de estas trampas. Y empezaban a seguir a los apóstoles. ¿Es un peligro o no? Entonces, ¿qué les parece en este tiempo? ¿Es lo mismo o no? Cuando unas congregaciones, denominaciones están enseñando que hay que hacer esto, que hay que hacer esto, que hay que llevar esto, montón de cosas que le beneficia a ellos, montón de actividades que le beneficia a unos cuantos, y viene alguien y está compartiendo que esto es falso, que no es así, que esto no tiene nada que ver con Dios, es como para que quieran eliminarte o no, para que quieran juzgarte. Eso es lo que estaba ocurriendo aquí. Por eso las personas, para defender su corrupción, su estatus, su vida, su sistema, va a sacrificarse haciendo viajes cansadores. Bueno, esto es lo que venía a defender este hombre, Ananías. El versículo 2, y atrajo a un orador. Un orador es como un abogado, como tipo tu abogado defensor o acusador, algo así. Una persona preparada. Trajo a un abogado llamado Tértulo. Versículo 2, y cuando este fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle diciendo, como debido a ti gozamos paz y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia. Y una cosa más, este gobernador Félix, según la historia, era un hombre que vivía, no era una persona importante, que se puede decir por tener un pariente allá en Roma, importante, cerca del emperador de Roma. Entonces este señor Félix fue puesto ahí como gobernador. No era una persona inteligente, ni capaz, ni nada. Solamente se puede decir por, ¿cómo se dice esa palabra? Me olvidé. Posición política o pariente político. Tipo nepotismo, algo así, ¿no? Ponerle a mi pariente. Pues es una persona totalmente incapaz, según la historia. Ha cometido esos errores más terribles, crímenes, negligencia, etc. Por eso fue cambiado en un momento. Después fue cambiado. Pero fíjense cómo se está refiriendo este abogado Tértulo hacia él. Siendo él un judío y el otro una persona que le está oprimiendo, que está manejando mal el país, se nota acá una clara hipocresía, ¿o no? Como todos los políticos actualmente. Fíjense cómo le dice.
Oh excelentísimo Félix, versículo 3. Lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Pero por no molestarte más, versículo 4, largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad. Todo es lisonja, todo es halago a una persona que sabe que según la historia fue desastre. Porque hemos hallado que este hombre es una plaga y un promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. ¿Cómo le está llamando al apóstol Pablo? Plaga. ¿Qué significa plaga? En otra traducción dice calamidad. Calamidad. Algo que está afectando a algo. En este caso, Pablo y sus seguidores, ¿a quién estaban afectando? A su sistema. Es como un virus que está afectando nuestro sistema y es una plaga. Y causa división entre los judíos, dice. ¿Por qué, aunque en esa época había muchas sectas diferentes del judaísmo, pero por qué esta secta sí era una plaga? Porque esta secta sí estaba demostrando la falsedad de la manera que los demás estaban ejerciendo el mandato. Le estaba desenmascarando. Por eso para ellos era una plaga. Por eso, cuando vos empiezas a explicar la Biblia a la manera correcta, para las denominaciones que están viviendo erróneamente, vas a ser una plaga. Así que si te dicen plaga, no hay problema. No hay problema. Versículo 6. Intentó también profanar el templo y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Fíjense lo que dice acá. Quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Eso es lo más falso que hay. Versículo 7, ¿no? Pero interviniendo el tribuno Lisias, con gran violencia le quitó de nuestras manos. ¿Se acuerdan qué estaban queriendo hacerle ellos a Pablo? Querían lincharle, querían matarle, querían despedazarle. ¿Eso es lo que dice la ley de los judíos? No. Entonces él está mintiendo acá como todo buen abogado. Está usando palabras arregladas, palabras manipuladas. Eso está haciendo. El tribuno vino con fuerza, nosotros según la ley le íbamos a juzgar, íbamos a usar la ley, y este tribuno terrible vino y lo sacó de nuestras manos. Así él empezó a hablar. Mandando a sus acusadores que viniesen a ti. Tú mismo pues al juzgarle podrás informarte de todas estas cosas que le acusamos. Versículo 9 dice, los judíos también confirmaban diciendo ser así todo. Y otra vez. Este texto 9 puede ser usado como que, ¿quiénes son los malos contra Pablo y Jesús y su movimiento? ¿Quiénes son los malos? Los judíos. Pero nosotros ya estamos entendiendo que cuando se refiere aquí a los judíos, se refiere a un grupo de judíos, ¿no? O a todos los judíos. A un grupo de judíos. Exclusivamente a quiénes se está refiriendo, a esos saduceos. Saduceos y tal vez algunos fariseos corruptos. Unos fariseos que se beneficiaban de la vida que le daba el engañar a la gente, entonces también está ahí apoyando. Esto es muy importante. Quiero mostrar algunos textos que hablaban sobre este punto. Vamos a San Juan capítulo 12, versículo 41. Fíjense lo que dice ahí. Esto es cuando los judíos no creían en Jesús y vamos a ver por qué. El 37 vamos a leer un poco primero. 12:37. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Así está saliendo, ¿no? A pesar de todas las cosas, es igual que a pesar de que vos le muestras a la gente, aquí está escrito, aquí dice, mira un poco bien claro, el que está cerrado su corazón no va a creer. Después 41. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo eso, 42, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él. Aparece que muchas autoridades creían en Jesús. ¿Por qué creían en él? Jesús ya había muerto por los pecados de toda la humanidad y había resucitado. Entonces, ¿qué es lo que los gobernantes empezaban a entender en Jesús? ¿Qué es lo que empezaban a creer? Vivía y hacía y decía lo que dice la Biblia. A eso se refiere. No hay que entender acá, ellos ya creyeron ya que él murió y resucitó por todos nuestros pecados. No. Creían que lo que él estaba hablando era bíblico, era conforme a la ley.
Este hombre habla exactamente de acuerdo a lo que la ley dice. No es un falso profeta. Versículo 42. Con todo esto aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Había los fariseos que le decían, no tienen que creer en él. Significa que estos fariseos, a pesar de que Jesús predicaba conforme a la palabra, ellos, ¿qué es lo que impedía que acepten lo que Jesús decía? ¿Qué es lo que impedía? Si él estaba hablando conforme a la palabra, estos líderes entendían la palabra. ¿Qué es lo que hacía entonces que rechacen? ¿Qué era? La corrupción. Es el sistema. No conviene que la gente conozca la verdad. Y si ustedes empiezan a aceptar estas cosas, entonces van a salir de nuestra élite. ¿Sí o no? Entonces había algunos fariseos que sí entendían, pero esto es la verdad, sí, pero está bien la verdad, pero si esto seguimos así va a arruinar nuestro negocio. Así que mejor calladito nomás. O si no, patitas en la calle y adiós a lujos, adiós a viajes importantes, adiós a conferencias especiales, se acabó, andaba a vivir allá como un mendigo. ¿Y qué dice el versículo 43? Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. ¿Qué es la gloria de los hombres? Lo que el hombre te ofrece. Viajes, encuentros, emociones y cosas espléndidas que tanto te gusta que no quieres dejar esas cosas por las cosas de Dios. ¿Y qué es lo que Dios te ofrece en esta vida por lo menos? Persecución, humillación, menosprecio. Entonces, prefiero las cosas a los hombres. La gente va hacia ese lado. San Mateo capítulo 23. Este también es conocido, este texto. Vamos a leer. Versículo 1, Mateo 23, 1 dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Y presten mucha atención a lo que está diciendo Jesús. En el lugar donde se sientan a enseñar están los escribas y fariseos. No los escuchen, no le hagan caso, sí, no sigan su enseñanza. No dijo nunca así. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo. Y cuando se dice aquí, todos los que os digan que guardéis, guardarlo, no se está refiriendo a su interpretación ni pensamiento, sino a lo que está escrito en la palabra. Porque en la Biblia dice, guardad todas estas palabras. Entonces todo lo que ellos, en la cátedra de Moisés, cuando ellos se sientan para explicar qué cosa. ¿Por qué se llama la cátedra de Moisés? Porque se sientan a enseñar la palabra de Moisés. Las leyes, los escritos, eso se sientan a enseñar. Entonces todos los que ellos, cuando se sientan ahí tienen que leer la escritura, digan, escuchen. Pero cuando hacen aparte, cuando salen aparte, eso ya no hagan. ¿Qué dice más después? Guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, dice. Ellos explican lo que dice la escritura, pero viven otra cosa. ¿Y qué ellos hacen? Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y ponen sobre los hombros de los hombres. Pero ellos ni con un dedo quieren moverla. Empiezan a cargarles. Tenemos que hacer, tenemos que dar esto. Tenemos que construir una iglesia. Tenemos que hacer campamento. Tenemos que hacer campaña. Tenemos que hacer maranata. Tenemos que hacer... Todo tenemos que hacer. Pero ellos no quieren hacer nada. Todo el pueblo, ustedes son un orgulloso, no ofrendan luego, falta más ofrenda, falta dinero, falta. Siempre están poniendo carga. Cada vez que vienen los hermanos al culto, ¿cuál será la carga de hoy? ¿Qué será lo que nos va a cargar hoy? ¿Qué será lo que tenemos que hacer hoy? Carga, así era, muchas cargas. Versículo 5. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan su filactería y extienden los flecos de sus mantos. Una pregunta, ¿esto que ellos estaban haciendo de usar estos flecos y filantería, ¿era bíblico o no era bíblico? Era bíblico. Ahora vamos a ir otra vez allá. Vamos a ver por qué era bíblico y para qué Dios quería que hagan esto. Esto está Números capítulo 15. Nos estamos yendo a otro lado, pero para captar. Está bien lo que ellos están haciendo, entonces ¿por qué Jesús le está reclamando? ¿Qué es el reclamo de Jesús?
el que utilicen estas filanterías. Números capítulo 15, versículo 37. Acá está hablando sobre estas cintas y estos adornos que tenían que tener en sus ropas. Y atiendan muy bien lo que dice. 15:37 dice así, de Números. Y el Señor habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul. Y versículo 39, ¿para qué? ¿Para qué esto? Y os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos del Señor, pero solamente para que te acuerde, ¿qué dice ahí? Para ponerlos por obra y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis. Prostituyáis se puede decir igual que os contaminéis o te corrompas. Vas a tener esta franja para acordarte que vos tenés que vivir conforme a la ley de Dios y no tenés que vivir corrompido. Pero en el caso de estos fariseos, ¿para qué ellos ponían sus franjas y para qué ponían sus flecos? Para ser vistos por la gente. Qué espirituales que son esa gente. Pero ellos ¿cómo vivían? Totalmente contrario. Igual que hoy las personas se presentan como grandes personalidades, en los primeros asientos están sentadas ahí. O como nosotros veíamos así algunos. Pero realmente su vida, ¿cómo es? Eso es lo que a Dios le agradaba. Versículo 40, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos, y después, y seáis santo a vuestro Dios. Yo, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para ser vuestro Dios, yo, vuestro Dios, vuestro Dios. Así está. Bueno, volvamos a Hechos. Ya, vamos a Hechos. Entonces, esto para entender cuál era la discusión y qué tipo de persona era qué tipo de judío era lo que se oponía a esta enseñanza del apóstol Pablo. Los judíos que querían exaltarse, los judíos que querían cargar cargas pesadas sobre la gente, los judíos que vivían en corrupción con el mundo, que vivían prostituyéndose con el mundo, ellos son los que también confirmaban diciendo ser todo así. Ahora ya entendemos, no podemos entonces acusar a cualquier judío. Hechos capítulo 24, versículo 10. Habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, éste respondió. Ahora, bueno, Pablo, te toca, a ver, habla. Vamos a ver cómo Pablo habla. Porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación. Con buen ánimo haré mi defensa. Muy cortito. Yo sé que vos sos el que manda acá, vos sos el juez. Y según la ley de mi maestro, tenemos que respetar a los jueces por más ignorante, corrupto y lo que sea que sean. Así que yo sé que vos sos el juez aquí. Así que ante tu presencia voy a hacer mi defensa. Como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén. Y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. Ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. Pero esto te confieso. Bueno, aquí atendamos muy bien lo que está diciendo el apóstol Pablo. Todo lo que ellos están diciendo, que yo causo sedición, que yo empecé a crear escándalo, quise profanar el templo, todo eso es falso. Pero hay una cosa que sí es cierto, dice. Hay algo que sí es verdadero. Y esto es muy importante entender, porque esta cosa que Pablo va a decir que es verdadero, tiene que ser verdadero también para nosotros, si somos realmente seguidores de Dios. Hay cosas que son falsas, ¿no? Pero hay cosas que son ciertas. ¿Será que estas cosas que Pablo va a decir que son ciertas para nosotros también son nuestra confesión? ¿Qué quiere decir te confieso? Realmente voy a confesar algo. Yo tengo este carácter, esta enseñanza. Vamos a ver qué dice. 24:14. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Esto hay que entender muy bien. Dice aquí, según el camino que ellos llaman herejía.
¿Y cuál es ese camino que ellos llaman herejía? Primeramente vamos a ver por la Biblia a qué es lo que la gente le llamaba en ese momento el camino. ¿Por qué a Jesús le decían la secta del camino a sus seguidores? ¿Qué representa esa palabra el camino? Y vamos con Deuteronomio capítulo 8 primero. ¿Qué es lo que Pablo está queriendo decir? Deuteronomio capítulo 8. Vamos a entender muy bien lo que dice acá. Deuteronomio capítulo 8 del versículo 1 vamos a leer. Esto es cuando ellos están a punto de entrar en la tierra prometida y es la promesa que Dios les está dando. Dice así, 8:1. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que el Señor prometió con juramento, ¿a quiénes? A vuestros padres. Sabemos que esos padres son Abraham, Isaac y Jacob. Y te acordarás de todo el camino, atienda muy bien acá la palabra del camino, por donde te ha traído el Señor tu Dios estos 40 años en el desierto. ¿Con qué objetivo? ¿Con qué objetivo Dios hizo que el pueblo camine 40 años en el desierto? ¿Por qué Dios quería que camine ese pueblo tanto tiempo? Dice, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habíais de guardar o no sus mandamientos. Entonces el propósito de que Dios te haga caminar o te lleva a un lugar, te aflija o lo que sea, es saber, ¿vas o no vas a guardar mi mandamiento? ¿Vas a hacer o no vas a hacer lo que dice mi escritura? Entonces la persona, no da gusto más caminar, no da gusto porque es difícil, muy difícil para nosotros, la situación es muy difícil, no se puede más. Entonces Dios por eso te puso esa situación. Esta persona no iba a seguir a Dios. No, pero si nadie le va a seguir a Dios, que te faciliten las cosas, que te ponga alfombra roja. Pero Dios así dice, 40 años le hizo caminar. Versículo 3. Y te afligió y te hizo tener hambre, acá dice así o no, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber. ¿Esto qué quiere decir? Dios mismo te alimentó. Te hizo estar en una situación en que ya no tenés nada que comer y Él mismo te proveyó para que te des cuenta que, ¿qué cosa acaba de decir? Para saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca del Señor vivirá el hombre, para que confíe en su palabra. Hasta ahora es muy difícil que alguna persona capte en este mensaje. No, se da cabru y palabras, se cabruzo, pan. No creen. O sea, no le convence, por más que está escrito en la Biblia, por más que Dios dijo, por más que Jesús repitió, no le convence y parece que nunca le va a convencer. Prueba entonces de que no estaba listo para seguir este camino. Así es. No solo de pan el hombre vivirá, sino de todo lo que, de todo lo que sale de la boca del Señor vivirá el hombre. Versículo 4. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie de tu se te ha hinchado en estos 40 años. Versículo 5. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga al hombre a su hijo, así el Señor tu Dios te castiga. Cuando llega disciplina, castigo de Dios, es porque nos odia o nos ama. Sí. Y cuando no llega, es porque no somos su hijo. Si yo estoy convencido de que estoy viviendo contra la palabra, contra Dios, y no me viene nada, Dios tiene misericordia de mí. No, yo no soy su hijo. Así es. Ahora, claro, una cosa es, pero yo estoy caminando conforme a la palabra, no necesita llegarme al castigo. Pero yo tengo que analizar, estoy viviendo conforme a la palabra, hago lo que a Dios le gusta, hago lo que a Dios le agrada, camino conforme a lo que su camino dice. No hago nada de lo que a Dios le agrada, vivo totalmente al revés, pero no me pasa nada. Qué feliz Dios a mí me ha elegido mejor que a otro. No, este no es mi hijo. ¿Cómo le voy a pegar? No puedo. Pero el otro, si es mi hijo, sí, a ese le voy a dar duro. ¿Por qué Dios le hizo afligir a su pueblo? Eran rebeldes, pero Dios le amaba. Eran rebeldes, pero Dios le amaba. Versículo 5. Reconoce así mismo que tu corazón, que como castiga al hombre a su hijo, así el Señor tu Dios te castiga. Guardarás pues, fíjese lo que dice el capítulo 6, los mandamientos del Señor tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Andando en sus caminos. ¿Cuáles son sus caminos? ¿Qué son sus caminos? La palabra, la escritura.
Eso es. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que Jesús hizo. Salmo 1:1. Fíjense lo que dice ahí. Salmos 1:1. Lo contrario a esto. ¿Qué dice ahí? El justo y los pecadores. Justo es la persona que vive conforme al camino de Dios. Pecador, ¿quién sería? El que vive contrario al camino de Dios. Salmo 1:1 dice, bienaventurado. ¿Qué significa eso? Dichoso, feliz, rico, millonario, heredera. El varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de encarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noches. No estuvo en camino de pecadores. ¿Qué es este? ¿A qué se refiere con camino de pecadores? A transgresiones de la palabra. Viviendo contrario a la palabra. Feliz, dichoso, rico, bienaventurado, esperanzado, herea. Vas a ser si no caminaste con la gente que se oponía a lo que dice la Biblia. Que te llevaba, no, esto no hay que seguir ahí, vamos a otro lado. Si seguía ahí, entonces no vas a hacer. Lo contrario, bienaventurado, miserable. Otro salmo. Salmo 103. Para entender un poco más este punto. Salmo 103. Salmo 103, versículo 7. Dice así. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Ese versículo nomás. ¿A quién notificó sus caminos? ¿A quién? ¿Y cuáles fueron los caminos que Dios le mostró a Moisés? La escritura, la palabra, los mandamientos, su estatuto. Guardarás esto en tu corazón. Eso era lo que notificó a Moisés. Jeremías capítulo 6. Jeremías capítulo 6. Para que vean por qué le llamaban a Pablo hereje. Si tenían razón. Y si van a tener razón también en esta época en llamarnos hereje. Yo prefiero que me llamen hereje, pero seguir el camino que Dios dice. Salmos capítulo 6. Jeremías capítulo 6, versículo 16. Así ha dicho el Señor, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas. Cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas, para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Esto también dijo Jesús en 11:29. Dice aquí, quédate quieto un ratito. En los caminos. Esto significa, lo que está caminando vos, quédate quieto un rato y empezar a pensar. ¿Qué estoy haciendo? Y preguntad por las sendas antiguas. ¿Qué son sendas antiguas? Los caminos que pasaron nuestros padres. ¿Qué es lo que Dios le dijo a ellos que hagan? Estamos en el momento en que el pueblo de Judá está a punto de caer bajo el poder de Babilonia por no estar viviendo conforme a la palabra. Y Dios le está diciendo, deténganse un momento a través de Jeremías y empiecen otra vez a mirar las sendas antiguas. Empiecen a mirar los pasos que Dios les dio para que ustedes puedan andar. Y van a hallar descanso en vuestra alma, para vuestra alma. Pero ellos que dijeron, no andaremos. No nos interesa. Otra cosa, queremos seguir nuestro camino. Ahí está. Igual, hoy en día es igual. Hermanos, párense y detengan si realmente lo que están llevando en su vida es lo correcto. Empiecen a observar el camino que Dios dio. Vuelvan a la senda antigua. No vamos a hacer. ¿Qué se le puede decir a esa gente? Nada. ¿Qué le podía decir Jeremías? Nada. Mateo 22. Y esto es muy importante lo que estaba saliendo en Mateo 22, porque este es el reconocimiento de las autoridades que Jesús realmente estaba hablando la verdad, pero cómo había hipocresía en su corazón. Mateo 22, 15. Dice, entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra, y le enviaron a los discípulos de ellos con los herodianos. Era un grupo de sacerdotes, de religiosos, a cargo, a favor o que defendían el grupo de Herodes. Diciendo, maestro, sabemos que eres, fíjense lo que dice ahí, amante de la verdad y que enseñas con verdad
el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no mira la apariencia de los hombres. Esto estaban diciendo, si Jesús estaría hablando algo falso, ellos no necesitarían hablar así, porque recuerden que lo que ellos están queriendo hacer acá es que Él diga algo falso, sacarle algo falso. Vamos a tratar de hacer que Él que se equivoque, pero hasta ahora Él no se está equivocando. Él estaba enseñando el camino de la verdad. ¿Qué creen ustedes que era ese camino de la verdad? Hasta acabamos de leer Deuteronomio, Salmo, Jeremías. ¿Hay alguna otra forma de probar cuál era el camino de la verdad? No, era la Escritura, era lo que Dios le dio a Moisés. Esto es lo que Pablo está compartiendo. Y finalmente, para terminar, San Juan 14, 6. Jesús mismo dijo, San Juan 14, 6. Aquí, por ejemplo, vamos a leer más antes para entender qué pasa acá. Versículo 1 dice, 14:1. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo no lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, acá el plan es que nosotros estemos donde Él va a estar, en la eternidad, en el reino eterno. Ese es el objetivo, ¿no? Versículo 4. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Dice. Ustedes ya saben a dónde voy, y también saben el camino. Y le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Por lo visto este Tomás todavía no abría su mente, hermano. O estaba muy emocionado. No captaba lo que Jesús le estaba diciendo. Ahí le dice Jesús. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Alguna parte de la Biblia salió ya que este camino te llevaría a la vida y te daría la verdad? ¿Alguna parte de la Biblia? En Deuteronomio sale así. Que este camino que Dios le está dando te va a dar la verdad, te va a dar la vida. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús? Yo soy la Escritura, la palabra, el verbo encarnado. Si escuchan lo que yo le estoy diciendo, es igual que estuvieran escuchando la Escritura, la palabra. Ese es el camino que le va a llevar a la vida. Por eso cuando Dios le decía a través de Moisés, si ustedes guardan este camino, van a entrar en la tierra prometida, van a vivir. Entonces Jesús le está diciendo, yo soy ese camino. Así le está confirmando. Volvamos para Hechos 24. Entonces, pero esto te confieso que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres. Entonces, ¿cuál es ese camino? La Escritura, la palabra. Además, ¿a quién está sirviendo Pablo? Al Dios de sus padres. ¿Quién es sus padres? Abraham, Isaac y Jacob. Si vos querés seguir el camino de Dios, tenés que saber que eso es la Escritura, la palabra, y alguien nada más te puede llevar a ese camino, es Jesucristo, Yeshua. Y también tenés que saber a quién le está sirviendo. ¿A qué denominación? Nosotros decimos, yo sirvo a la denominación bautista, pentecostal, congregacional, católica, asamblea de Dios. No, tengo que servir al Dios de mis padres. Y alguno de estos padres que citamos, Abraham, Isaac y Jacob, ¿cuál de todas estas denominaciones era su denominación? Ninguna. Por lo tanto, si yo estoy sirviendo, siguiendo, haciendo enseñanza de alguno de estos líderes antiguos, por más espiritual que hayan sido, no sirve. Yo tengo que servir al Dios de mis padres, Abraham, Isaac y Jacob. Tengo que recibir la promesa que ellos recibieron y caminar el camino que Dios a ellos les diera. Así está hablando. Creyendo, fíjense lo que dice ahí, todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. ¿Cómo se le sirve al Dios de Abraham, Isaac y Jacob? ¿Cómo se le sirve? O diciendo, creo en Abraham, Isaac y Jacob, creo en el Dios de mis padres, diciendo así, no. Caminando conforme a todo lo que está escrito en la ley y en los profetas. Por eso podemos darnos cuenta, hoy en día mucha gente dice, nuestro padre Abraham tiene mucho, somos hijos de Abraham, dice, pero no creen en lo que está escrito ni en los profetas. Entonces, ¿qué camino están siguiendo? El camino que le han implementado, el camino falso. Pablo está contra este camino combatiendo.
Por eso te confieso. Ese es mi pequeño defecto. Yo no sigo el camino de estas personas. Yo sigo el camino de mis padres. El camino de la escritura y de la verdad. Ese es mi pequeño error. Mi pequeño, ¿cómo se puede decir? Mal. Que ellos llaman herejía. Y acá dice versículo 15, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Mi esperanza es en Dios. ¿Cuál es la esperanza que uno tiene que tener en Dios? No hay otra. Si ustedes tienen otra esperanza en Dios, su dedicación es otra que Dios me concede. Si Dios me concede esto, ya logré todo lo que quiero en la vida. Eso no sirve. La esperanza es la resurrección. Si no tenemos esperanza en la resurrección, si no esperamos la resurrección, si no entendemos la resurrección, ¿qué dice Pablo? Aún estamos en nuestros pecados. De balde estamos viviendo, de balde estamos haciendo lo que hacemos, de balde creemos en la palabra. Todo es de balde. Entonces ahí debe enfocarse nuestra esperanza, nuestra fe, nuestra sabiduría, nuestra doctrina. Tenemos que buscar textos que me hablen más sobre ese tema. Tengo que conocer más sobre la resurrección. ¿Qué es la resurrección? El Romano dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. ¿Por qué la resurrección de Jesús era importante para hacerme salvo? Porque Él era la primicia, dice. Él era el comienzo de lo que después iba a continuar con nosotros. ¿Qué es lo que va a continuar? La resurrección. Y si yo no creo en la resurrección, no creo nada. Así simplemente. Y los saduceos creían en la resurrección. Pero ellos, ¿qué estaban haciendo? Ellos eran líderes, gobernaban el pueblo. Y qué pobre ese pueblo estaba. Qué miserable eran. Imagínense que nosotros seamos gobernados o tengamos que seguir a doctrinas que no creen en estas cosas. Qué miserables somos. Porque nos da mejor vida o nos soluciona los problemas. Por esa razón. No. La esperanza nuestra es la resurrección. Y vamos a ver también si hay texto que confirma la resurrección. Ezequiel 37, porque es importante volver a... No me canso de repetirle, decía el apóstol Pablo. Yo no me canso también. Ezequiel 37. Porque dice que esto está en los profetas. Ezequiel 37, desde el versículo 12. Dice así. 37, 12. Por tanto... Esto le estaba diciendo Dios a Ezequiel para el tiempo futuro. Profetiza y diles así ha dicho el Señor. He aquí yo abro, ¿qué dice que abre? Vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Así está diciéndonos. Y sabréis, versículo 13, que yo soy el Señor. ¿Cuándo es que vamos a ver que Él es nuestro Señor? Cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Cuando me haga resucitar. Cuando se presente y me devuelva la vida. Me devuelva a la vida. Y pondré mi espíritu en vosotros. ¿Y qué dice ahí? Y viviréis y os haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo, el Señor, hablé y lo hice, dice el Señor. Así está diciendo. ¿Hay alguien más que se le habló sobre la resurrección? Vamos al libro de Daniel. Y fíjense de qué manera le explicaron a Daniel. Una persona con mucha esperanza, con mucha fe en la Escritura, ¿cómo entendió sobre la resurrección? Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12, el versículo 2. 12, versículo 2. Dice, y muchos de los que duermen, ¿a quién se está refiriendo cuando dice los que duermen? A los que están muertos. En el polvo de la tierra, ¿qué dice ahí? Serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y esto aparece también en el libro de Juan 5, 29. Ustedes pueden leer donde dice que no maravilla vendrá la hora cuando los que están en los sepulcros oirán la voz de Dios y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida y los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. En la resurrección, ¿solamente se van a levantar los buenos o los malos también? También. Hay algunas denominaciones que dicen que el malo muere y se acabó ahí, ¿no? Se espumó. No, pero no es así. Según la Escritura, no.
Según Daniel no. ¿Qué más dice? Después, versículo 13. 12:13. Y tú irás hasta el fin y reposarás. Y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. ¿Qué le está diciendo acá Dios a Daniel? Tú irás hasta el fin y reposarás. ¿A qué se refiere con reposar? Te vas a morir, vas a descansar, pero te vas a levantar otra vez en el último tiempo. Cuando todo esto que te estoy declarando se manifieste, te vas a levantar para recibir tu heredad, tu promesa. Esta es la esperanza. Daniel no logró volver a Jerusalén, pero su esperanza estaba en Jerusalén, en Israel. Ahí estaba. Vas a levantar tu heredad. Tranquilo, Daniel. Nosotros también tenemos que tener esa tranquilidad. Amén. Bueno, esto también está, otra referencia en Apocalipsis habla, ¿no?, sobre la resurrección. Sabemos que la resurrección va a ser en dos facetas. Primero, para los justos y vivirán con Dios, con Cristo 1000 años. Y después de los 1000 años resucitarán los demás, pero para juicio, como dice acá, para confusión y juicio. Para ellos sería bueno no resucitar, ¿no? Pero tendrán que resucitar, no les queda otra. Así que todos van a levantar. Por eso la persona que piensa, ay, mi vida es un desastre, me voy a suicidar para que acabe todo mi problema, ¿es correcto lo que hace? No. Por eso Hitler o todos esos nazis o todos esos grandes sanguinarios que antes de que fueran apresados se suicidaron pensando que ya no iban a recibir ningún juicio. ¿Es correcto lo que hicieron? No. Sino que igual van a recibir. Mejor tenían que haberse humillado, arrepentido, cambiar su corazón, como hizo el rey Salomón. En sus últimos días él logró entender su maldad, su corazón, y volvió a comprender la gracia de Dios. Eso es muy importante. Bueno, vamos a terminar. Entonces, yo enumeré, para terminar, la manera que tiene que tener un cristiano para ser considerado verdadero hijo de Dios, como el apóstol Pablo. Primero, dice, sirve a Dios de sus padres. Eso es lo primero. Nosotros tenemos que tener el corazón de servir al Dios de nuestros padres. ¿Quiénes son nuestros padres? Abraham, Isaac y Jacob. En mucha parte de la Biblia, la pasada leíamos en Corintios, que Pablo le decía, nuestros padres, a los corintios le decía, cruzaron el Mar Rojo, comieron el maná del desierto, bebieron el agua de la roca, la cual es Cristo, dice, la cual bebemos todos nosotros. Nuestros padres, decía, por los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Significa que nosotros venimos de ahí, según la Escritura. A ellos y a esa fe tenemos que servir. 2, sigue el camino. ¿Quién es el camino, la verdad y la vida? Jesucristo. O sea, si nosotros queremos servir al Dios de nuestros padres, ¿qué camino tenemos que seguir? El camino que Jesús nos enseñó. No hay que seguir otro camino. Ese es el camino que Él nos mostró. ¿Y cuál es el camino que Jesús nos enseñó? La Escritura, la palabra. Eso le dijo ahí a los de Emaús, empezando desde Moisés y pasando por todos los profetas, les declaraba las Escrituras. Jesús nos enseñó a caminar conforme a lo que está escrito. Ese es el camino que tenemos que seguir. Cree todo lo que dice en la ley y en los profetas. Un verdadero cristiano cree la mitad y otra mitad no cree. Cree una parte, todo lo que está en la ley, los 5 libros de Moisés, y en los profetas, y en nuestro caso ya en el Nuevo Testamento también. Porque el Nuevo Testamento está basado en la ley y en los profetas. Por eso creemos nosotros en el Nuevo Testamento. Si el Nuevo Testamento contradice la ley y los profetas, entonces es falso. Pero nosotros, ahora que estamos estudiando versículo por versículo, estamos viendo que no contradice, al contrario, lo aprueba totalmente. Eso es lo que dicen que contradice porque no han leído bien, o han leído desde otra visión, o no sirven al Dios de nuestros padres, sirven a otros padres. Después, esperanza en la resurrección. Todo esto, el creer en Abraham, Isaac y Jacob, de nuestros padres, el seguir el camino que Jesús nos enseñó, el creer todo lo que está en la ley y los profetas, tiene un solo objetivo: la esperanza en la resurrección. No hay otra esperanza. Y finalmente, y lo más importante, el versículo 16, 24-16, que dice, en este versículo se resume todo lo que hemos hablado.
¿Qué dice? Por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres, por causa de estas cosas. ¿Qué es conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres? No procuro ser alguien arrogante, alguien que transmite rencor, ni odio, ni malestar a otras personas, porque estoy caminando conforme a la voluntad de Dios. Esto es muy importante. Yo no estoy buscando mentirle a la gente, hacer un concilio de trampa, hacer trampa a los demás. Una persona que predica, que es creyente y hace trampa, engaña, miente, roba, hace cosas así, ¿qué conciencia es lo que tiene? ¿Cómo está su conciencia? Bien está su conciencia. Y Pablo andaba viviendo, engañado, reuniéndose con ahí. Sí, creo que tenemos que hablarle así, porque la gente no cree lo mismo. Vamos a hablarle para que crea, así, haciendo trampas. Después sale, hermanos, ¿cómo están? La palabra, mintiendo a la gente, como antes no ocurría muchas veces. Los líderes se reúnen en un lugar, hablan algo, salen afuera y hablan otra cosa. Mienten. ¿Qué conciencia puede tener? Aunque el pueblo no sabe, pero Dios sabe, Dios está observando, Dios está mirando. Este hombre dice y no hace. Así es. Pablo tenía procuro. ¿Por qué dice procuro? Porque algunas veces la debilidad humana hace que muchas veces te tengas que equivocar. Como Pablo se equivocó cuando le dijo al sumo sacerdote, Él se equivocó muchas veces también, pero el deseo de su corazón era caminar con buena conciencia. Tal vez no lo logré, muchas veces nos vamos a equivocar, o no nos equivocamos nosotros. Nos equivocamos, una vez tropezamos, le decimos a la gente cosas que no queríamos decirle, gritoneamos, hacemos cosas, una vez se renega. Hacemos esas cosas. Pero lo bueno que es darte cuenta. Me di cuenta realmente que hice mal. Eso es lo bueno. Eso es lo que a Dios le agrada. Amén. Bueno, entonces estas cosas muy importantes. Entonces, terminemos. Versículo 17. Pero pasado algunos años vine a hacer limosna a mi nación y a presentar ofrenda. Estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificando en el templo, no con multitud ni con alboroto. ¿Qué es lo que estaba haciendo Pablo? Estaba haciendo los sacrificios conforme a lo que dice la ley. Ellos debieran compadecer ante ti y acusarme si contra mí tienen algo. Sí, porque las personas que al principio creaban alboroto, ellos no están más. Son ahora otra gente que no vieron lo que ocurrió, solamente que escuchaban el chisme. Esa persona que mientras yo estaba haciendo sacrificio, vinieron ahí, entraron y hicieron algo. Ellos lo que tienen que venir a decir acá qué es lo que yo estaba haciendo. Es falso todo lo que están hablando de ellos. Versículo 20. Os digan estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha cuando compadecí ante el concilio. A no ser que estando entre ellos prorrumpí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos, soy juzgado hoy por vosotros. Eso siempre le está diciendo. Entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, les aplazó diciendo, cuando descendiere el tribuno Lisias, acabaré de conocer de vuestro asunto. Mandó llamarle también a este comandante que le había rescatado a Pablo y había recomendado para que venga aquí con Félix, para que venga él y declare. Se está haciendo todo ya un lío grande. Pero acá hay una cosa importante. Dice que Félix estaba bien informado de este camino. Quiere decir que él conocía de la enseñanza de Jesús, de los apóstoles. Tenía un cierto conocimiento, hasta curiosidad. Esto me interesa a mí, ¿no? 23. Y mandó al centurión que se le custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad, y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesús. Esta mujer Drusila cuenta en la historia que es la hija de Herodes. Herodes el que había muerto comido por gusanos. Es su hija menor. Esta señora a los 17 años por ahí se había casado ya con un sirio. Y después este señor Félix, usando su poder, parece que le gustó y mandó a hacer algún crimen, algo así. Y le sacó a esa mujer y se casó con ella. Esta era la señora Drusila, descendiente de Herodes. Se casa con este Félix.
Y acá dice que le habló sobre la fe de Jesucristo. Atiéndame, dice Pablo, y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Quiere decir que Félix y Drusila tuvieron la oportunidad de escuchar esta palabra personalmente. ¿De quién? Del apóstol Pablo. ¿Pero qué pasó? Y atiendan bien qué pasó. Esto es lo que hoy ocurre y va a ocurrir con todas las personas que empiecen a escuchar, pero no tienen un corazón dispuesto. ¿Qué ocurrió? Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, la enseñanza profunda, la escritura, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. ¿Qué es dominio propio? ¿A qué se refiere eso? Una persona tiene que cambiar su manera de vivir, su carácter. No debe ser así, así, así. O no, o si no, ¿qué viene sobre él? Juicio, porque hay un juicio venidero. La justicia, la enseñanza de la escritura. Vos para decirle a una persona que cambie su manera de ser, no puedes decirle cambia tu manera de ser. Tienes que mostrar lo que dice la escritura. Esa es la palabra, la enseñanza. Y ahí le puedes decir, si vos estás aprendiendo esta palabra, no podés llevar más esa vida que estás llevando. Y si no me importa, si quiero seguir llevando, entonces viene un juicio venidero. Después vamos a escuchar. No, ahora no tengo tiempo. ¿Por qué la gente no quiere escuchar esta palabra? ¿Por qué no quiere aceptar esta escritura? Porque no quiere tener dominio propio. No quiere cambiar su corazón. Y prefiere no recordar sobre el juicio venidero. Aunque en su conciencia le habla, ¿no? Por eso esas falsas doctrinas, como en el tiempo de Jeremías. No pasará nada, no ocurrirá nada. Dios me habló de que todos estaremos felices. Le gustaba a la gente escuchar. Dios nos ama, Dios sigue, nos quiere escuchar sobre el cambio de la vida. Un hombre con sus buenos consejos no te puede cambiar la vida. Pero un hombre que te explica la escritura y el camino de Dios y el mensaje de Dios, ese mensaje puede cambiar tu vida. Pablo decía, no me avergüenzo del evangelio, decía, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente. ¿Por qué al judío primeramente? Porque el judío tiene responsabilidad, porque él tenía la escritura. Y también al griego, al que no conocía nada, también le puede cambiar su vida. Versículo 26, esperaba también con esto Pablo que le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Muchas veces venía a ver Pablo, hablaba y Pablo. Yo pienso así que Pablo habrá notado, esta persona no tiene interés. Y como hay un consejo que dio Jesús, no echéis las perlas a los cerdos, ya tal vez le hablaba de política, tal vez le hablaba de historia, tal vez ya no le podía más explicar. Hasta un punto vos podés hablar a la persona si ve realmente que quiere entender. Si ve que no quiere entender, no necesita hacer más discusión. Hablarle nomás como amigo normal, si vos ves que no tiene interés. No necesita hacer lío ni pelea. Y por lo visto el otro que esperaba que Pablo le dé dinero, eso sería corrupción. Entonces esperaba, seguro si me da algo de dinero, seguro que la gente le podría haber dado dinero a Pablo, tomar y darle a él y salir libre. Pero él no aceptó eso. Yo voy a seguir como Dios me encamine. Si tengo que estar preso, aunque injustamente, seguiré preso. O sea que Pablo podía haber pagado y salido, pero no hizo así. ¿Por qué? Porque él quería seguir el camino que Dios le encomendaba. Pero al cabo de 2 años, 2 años ya pasó. 2 años. Félix fue sucesor. Años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. La única razón de que Pablo estaba preso es porque Félix quería quedar bien con los judíos, porque los judíos seguían odiándole a Pablo. Bueno, hoy hasta aquí vamos a compartir. Esto fue Palabras de Vida Eterna, con el estudio del libro de Hechos de los Apóstoles. Para cualquier consulta sobre el tema que hemos tratado hoy, comuníquese con nosotros al 0981 60 46
77. Bendiciones y hasta pronto.